base teológica, toda la base escritural. Y yo vengo otra vez a que se pongan en obedor. Vamos un poquito a la parte práctica del discipulado. Qué hermosas enseñanzas hemos tenido. ¿Cuántos alaban al Señor? Creo que vamos a salir con mucho material, con mucha inspiración de parte de Dios para nuestras vidas. Digan conmigo: experiencia y enseñanza. Experiencia y enseñanza. El tema del discipulado, hermanos, ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus inicios. No es un asunto solamente bíblico. Es un asunto de desarrollo humano. Dios lo diseñó desde el principio, en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las generaciones. Siempre ha habido un maestro y un discípulo. Siempre, en todos los ámbitos de la vida. Un maestro y un discípulo. Hasta en las películas de ciencia ficción encontramos este mismo modelo. Un maestro y un discípulo. Por supuesto que en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de esto. Déjenme mencionarles algunos, porque algunos pastores se quedaron pensando: este pastor ni Biblia sabe, porque ni mencionó la Biblia en el taller pasado. Les voy a enseñar que sí sé. Esta es la base, hermanos, el principio básico del discipulado. Experiencia y enseñanza. Nadie puede pretender discipular a alguien sobre un camino que él mismo no haya recorrido. Para poder discipular, primero debiste haber recorrido ese camino, porque nadie puede enseñar algo que no ha vivido. Podemos sabernos toda la teoría, pero si no ha sido parte de nuestra experiencia de vida, hermanos, yo no puedo discipular a nadie más. Le puedo compartir mis teorías, pero jamás esa persona va a ser mi discípulo. Será mi alumno. Puede ser mi alumno, pero no mi discípulo. Porque no le estoy enseñando algo que yo ya viví, o algo por lo que yo ya caminé. Es muy diferente. Aquí es donde la iglesia, ya voy como en la tercera diapositiva, hermano, solo. Aplausos al hermano Dago, por favor, otra vez. El hermano Dago, que nos está ayudando con esto. Aquí es donde la iglesia, hermanos, en las últimas generaciones, nos hemos estado atorando un poquito. Tenemos excelentes maestros de la palabra de Dios en todas las iglesias. Gracias a Dios. Muy buenos maestros. Pero tenemos pocos discipuladores. Nos estamos llenando en las iglesias de alumnos bíblicos, pero no de discípulos. El discipulador hace y después enseña. Nunca es al revés. Primero aprendes algo, aprendes un oficio, una profesión, aprendes un ministerio. Primero lo vives, primero lo aprendes, primero lo haces, y entonces estás en la capacidad de discipular a otros sobre ese camino que ya recorriste. Los que se llevaron los libritos que me traje, tengo 50 años dirigiendo cultos. Entonces, sé de lo que hablo. Siempre fui ujier. Por cierto, aquí hace falta un curso de ujieres, porque me mataron ujieres. Pero los hermanos ujieres que están haciendo bien. Y yo he sido ujier, y en todos lados donde llego traigo mentalidad de ujier. Viendo que falta que está. Ayer había una chamarra aquí, había otra cosa por acá. Y ay, Dios mío, ¿dónde están mis ujieres? El que ya recorrió el camino, entonces puede enseñarles a otros por dónde va el camino. Aprendes algo, lo vives, lo desarrollas, lo experimentas, fracasas, lo vuelves a intentar, aprendes de tus errores, sabes lo que vas a enfrentar en el camino, y entonces es que estás listo para discipular a alguien más. Experiencia y enseñanza. Ese es el verdadero camino del discipulado. El discípulo no se forma en un salón de clases de la iglesia. Se forma en el campo de batalla en los diferentes ministerios de la iglesia. Pastor, si nunca le has cambiado los pañales a los bebés en el cunero,
no pretendas discipular a las hermanas del cunero. Deja que alguien que ya lo hizo lo haga. Porque tú les vas a ir a decir tus teorías. Es que el pañal se debe de hacer de acuerdo a Levítico. No. Deja que lo haga una hermana que ya recorrió ese camino. Deja que ella las discipule. Deja que ella les enseñe porque sabe de lo que está hablando. Ya recorrió el camino. Déjenme darle rapidito 3 ejemplos bíblicos de estos 3 conceptos claves. Número 1, el discipulado viene del corazón de Dios. El discipulado nace en el corazón de Dios. Nuestro mayor ejemplo, por supuesto, del perfecto discipulado es Jesucristo. Pero hay un pasaje que nos habla acerca de estos inicios del discipulado. Me gusta mucho cómo lo explica el libro de Éxodo, capítulo 35, cuando se le dan las instrucciones a Moisés para levantar el tabernáculo. Fíjense lo que dice el versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado, ¿quién? Jehová ha nombrado a Bezaleel, el hijo de un hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Aquí quiero uno de estos en su iglesia. ¿Te imaginas que esa columna que está ahí, toda con madera bordada, en lugar de ese reloj, una piedra de diamante? Pero fue Dios el que nombró a Bezaleel. Moisés solamente se lo comunicó al pueblo, pero fue Dios. Esta es la primera parte del discipulado, hermanos, la experiencia. Primero Bezaleel, de acuerdo a lo que dice este pasaje, aprendió a hacer los diseños. Dios le dio la sabiduría. Seguramente echó a perder muchos pergaminos haciendo sus planos, mucha tinta, pero lo pudo hacer. Practicó con la inteligencia y la sabiduría que le dio el Señor. Tuvo que aprender cómo fundir el oro, cómo fundir la plata, cómo fundir el bronce, a cuántos grados de temperatura se funde cada uno de estos elementos, a qué grado de temperatura quedan más puros y no se contaminan. ¿Cuánto debo de esperar a que se enfríen antes de empezarlos a martillar para dar la forma? ¿Cómo debo de hacer mis moldes? Debió haber pasado tiempo practicando, perfeccionando las técnicas, buscando tutoriales en YouTube, preguntándole a todo el mundo. Pero él primero tuvo que caminar el camino de la experiencia. Tuvo que aprender a hacer las cosas. Y después de la experiencia, dice el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Primero él aprendió. Primero desarrolló la experiencia. Echó a perder muchos moldes. Se le contaminó mucho oro. Echó a perder plata. Echó a perder madera preciosa, muy valiosa. Pero aprendió. Y una vez que aprendió, entonces Dios le puso en su corazón el tener discípulos sobre un camino que él ya había caminado. El discipulado nace en el corazón de Dios. El que llama es Dios por medio de nuestros líderes. Pero el que suda, el que fracasa, el que se levanta, el que lo intenta otra vez hasta que la pieza de oro es perfecta y digna de estar dentro del tabernáculo de Jehová, soy yo. Primero, si yo no sudé, si yo no me desgasté, si yo no he sufrido, si yo no traigo una espalda llena de cicatrices y haber caminado en la obra de Dios, yo no puedo enseñarle a caminar ni decirle a nadie que camine un camino por el que yo no he caminado. Esa es la primera base. Cuando ya pasó eso, entonces sí, entonces puedo empezar a enseñar. Entonces puedo empezar a discipular a otros sobre el camino que yo ya caminé. No es la teoría, es experiencia y enseñanza. Número 2, el maestro hace, el discípulo solamente observa por un tiempo.
No puede haber discipulado si el discípulo no ve lo que hace su maestro. Es el método del aprendiz en todos lados. El maestro va caminando y haciendo lo que fue llamado a hacer. El discípulo observa, aprende, asimila, pero no hace nada todavía por un tiempo. Crecí en el medio de la panadería. Mi papá era panadero y tenía sus panaderías. No me pregunte cómo hacer pan porque no aprendí. Pero los aprendices que llegaban, los panaderos, los ponían a hacer las labores más sencillas. Brinca las charolas, engrasa los moldes, quita esto, tráeme la manteca, tráeme la harina. Y ellos nada más veían. Y poco a poquito fueron aprendiendo. Ya después el maestro les daba permiso de empezar a hacer las figuritas de pan y quedaban todas chuecas y torcidas, pero con el tiempo aprendieron. Una vez que pasó ese proceso, esos aprendices una vez, ahora se pudieron convertir en maestros, reposteros y bizcocheros y franceseros, porque aprendieron el oficio de un maestro. Así es que el maestro hace y el discípulo solamente observa. El segundo libro de Reyes, del que hemos estado hablando en estas conferencias, se habla mucho de Elías y Eliseo. Elías ya traía las marcas en la vida, hermanos. Ya traía las marcas de lo que costaba, de lo que había sido ser un discípulo, un profeta del Señor, perdón. Él ya traía las marcas en el cuerpo cuando llama a Eliseo. Primero de Reyes 19:15, le dijo que ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías encuentra a Eliseo, lo llama, y dice ahí el versículo 21, entonces que Eliseo hizo la carnita asada, como debe ser, con cebollita, con salsa picante, bastantes tortillas. Le dio de comer a todo el pueblo. Oye, ¿cuánta carne sale de 2 bueyes? Ya me entró hambre, vamos a comer. Y después se fue siguiendo Elías. Los historiadores y los teólogos me corregirán, pero se calcula que entre 6 y 10 años estuvo Eliseo detrás de Elías. De 6 a 10 años. Después de que echa su manto sobre él, no se vuelve a mencionar a Eliseo hasta que lo mencionó el pastor Kenny, que ya se iba y se agarró del zarape. 6 a 10 años, hermanos. Eliseo caminando junto a Elías. ¿Me dejas participar? No. Y llegaron los emisarios, los quejó a todos. Fuego del cielo. ¿Puedo? No. Observa cómo se hace. Ahí vienen otros. Y llegaron los 50 con su vida. ¡Ah! ¿Puedo? Los que siguen, ¿me los dejas a mí? No. Tú ahorita no prendes ni un cerillo. El que baja el fuego del cielo soy yo. Tú observa, chamaco. Observa lo que estoy haciendo. Por eso pidió la doble porción. Dijo, si este aventó fuego del cielo, yo puedo aventar relámpagos también. Con lo doble, le alcanza para relámpagos y hasta para granizo con fuego. Tipo Moisés. 6 a 10 años, viendo a su maestro, escuchando, caminando sin hacer nada, ni un milagro, porque el discípulo tiene que ver por un tiempo antes de empezar a actuar. No lo pongas a predicar, luego, lo vas a quemar. Déjalo que te vea, déjalo que aprenda de ti por un tiempo. Experiencia primero, experiencia, y después de la experiencia, entonces viene la enseñanza. Para que él pueda intentar hacer algo. Tenemos las iglesias, hermanos, llenas de discípulos que se quedaron medio crudos o totalmente a medio cocer. Tenemos muchos alumnos dentro de nuestras iglesias.
porque no les dimos su tiempo. El discipulado no se hace en microondas. El discipulado se hace en la olla de cocción lenta. Diga conmigo, lenta. Así se hace el discipulado. No es rápido. No se hacen discípulos en un campamento. No se hacen discípulos en un congreso de fin de semana. Los discípulos se forman con años de trabajar juntos, de convivir, de compartir espacios, de ver, de escuchar a su maestro, experiencia y enseñanza. Pedro no predicó hasta inmediatamente después de dejar las redes. Pedro predica su primer sermón después de 3 años y cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Y entonces el resultado fue asombroso. 3,000 convertidos y bautizados en un solo sermón. Pero fueron 3 años de ver. Fueron 3 años de hundirse en el mar y pedirle a Jesús que lo sacara. Fueron 3 años de sacar la espada y cortarle la oreja al otro. Y no, Pedro, así no. ¡Pedro! ¡Come on, Pedro! Pues que no, 3 años y no te has dado cuenta. Nomás se les dice generación de víboras. ¿No es la espada, Pedro? Pablo se convierte. Y en cuanto caen las escamas de sus ojos, se pone a predicar. ¿Y qué pasó? Un desastre. Puso su vida en peligro y puso la vida de los discípulos de Damasco en peligro. Si la guardia de la ciudad agarra a estos hermanos descolgando a Pablo con un canasto por el muro, esos hermanos hubieran sido historia. Y el Señor tuvo que recluir a Pablo un tiempo. Y después de un tiempo, entonces sí, Pablo ya es levantado, apartado a Pablo y a Bernabé, pero ya pasó tiempo de eso. Ya tuvo que aprender, ya tuvo que calmarse, ya tuvo que saber cómo era el asunto de la predicación del Evangelio. Se quiso aventar crudo y las cosas salieron mal. Tuvieron que pasar años recibiendo de Dios antes de convertirse en el apóstol de los gentiles. Y el tercer concepto es: el maestro perfecciona el camino para sus discípulos. Dice Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escuchen esto, hermano, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, a veces como que dices, oye, escritor de Hebreos, quien quiera que seas, ¿cómo que Jesús habiendo sido? Espérate, desde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Jesús, ¿cómo que habiendo sido perfeccionado? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Significa esto, hermanos, que Jesús no era perfecto en ninguna manera. Los imperfectos éramos nosotros. Los que necesitábamos aprender éramos nosotros. Pero Jesús tenía que caminar ese camino, porque no nos iba a mandar a nosotros a caminar un camino que Él no hubiera estado dispuesto a caminar primero por nosotros. Él era perfecto. Él es un hijo de Dios. Él es el eterno Dios. Él es la anulación. Pero Él tuvo que caminar el camino, porque no nos iba a mandar a caminar a nosotros un camino que Él no hubiera estado dispuesto a caminar. Por eso tuvo que aprender la obediencia. Por eso tuvo que padecer. Por eso tuvo que ser perfeccionado. No por Él, sino por nosotros. Por mí. Para que ahora yo pueda caminar sabiendo que ese camino es seguro, porque mi maestro lo caminó. El maestro perfecciona el camino.
El maestro anda por el camino. El maestro aprende de los tropiezos del camino. Sufre las penalidades del camino. Y entonces le puede decir al discípulo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esto no significa que el maestro va a sufrir para que el discípulo no tenga que sufrir. No es así. El maestro le va a enseñar al discípulo cómo reaccionar y cómo enfrentar los obstáculos de su propia vida. Pero no en teoría, en la práctica. En el mundo tendréis aflicción. Confía. Yo ya caminé el camino. Y porque yo ya caminé el camino, ustedes también van a tener victoria. Hermanos, decía el mariachi, ya con esto me despido. El discipulado exige mucha honestidad de nuestra parte como líderes. Escúchenme bien esto, por favor. No podemos pretender discipular a alguien en un camino que nosotros no hemos recorrido. No puedo pretender dar una conferencia de irle crecimiento si ni siquiera he pastoreado una iglesia. ¿Cómo voy a discipular a alguien más en ese tema? ¿Cómo me va a ayudar a darles una conferencia de crecimiento si en mi vida he crecido en una iglesia? Así como no puedo tampoco querer discipular matrimonios, ni siquiera estoy casado. O discipular a padres adolescentes y enseñarles a lidiar con eso si ni siquiera tengo hijos. Les puedo dar la teoría y puedo orar por ellos y darles mi bendición, pero de ahí hacerlos mis discípulos en esa materia. El hermano Wilmer dice que él tuvo solo mujercitas, yo también tuve 2 niñas. Ya han venido hermanos y me dicen: hermano, necesitamos enseñanza de cómo batallar con varones, hermano. Dios te ayude. No. ¿Por qué no voy a sentar a darle clase de cómo batallar con un chamaco rebelde, varón, adolescente? Si yo no sé lo que es eso. Entonces busco en la iglesia una pareja madura, consejeros de la iglesia, que sí haya pasado por eso. Mira, y esta hermana, estos hermanos te van a ayudar mejor en tu problema que yo. Pero usted es el pastor, pero yo no he caminado ese camino. ¿Cómo te guío por un camino en el que yo no he caminado? Tengo que ser honesto. Como líder tengo que ser honesto. No estoy obligado a tener todas las respuestas como líder. No estoy obligado a caminar todos los caminos. Estoy obligado a ver quién ya los caminó. ¿Y quién me puede ayudar en la iglesia para que la gente camine por esos caminos? El discipulado tiene que ver con experiencia y enseñanza. Es un balance muy delicado, es un proceso largo, hermanos, largo. El verdadero discipulado toma años viendo cómo transita su maestro por las pruebas, por las tribulaciones de la vida, del ministerio. El discípulo va asimilando esa forma de vida. Me encanta la iniciativa del supervisor. Nosotros discipulamos. Esta es la meta de la iglesia y parte del mandato de Jesús en la Gran Comisión: hacer discípulos. Pero como líderes y como iglesia debemos preguntarnos en este punto. Si me pones la última y cambiamos un poquito los signos ortográficos en la palabra, en la frase nosotros discipulamos, ¿no? Este es nosotros. Esa sería la pregunta ahorita. ¿Nosotros discipulamos? ¿Estamos discipulando? ¿Estamos marcando el camino por el que van a venir los demás? ¿O los estamos llenando de teoría? ¿O los estamos llenando de conocimientos? De cosas que nosotros hemos escuchado, las aprendimos por ahí de alguien y se las va. Eso no es discipular. Discipular es transmitir tu vida. Discipular es que tu discípulo asimile de ti. Ayúdanos, Dios. El camino que tú ya caminaste. Que tu discípulo vea tus marcas. Que tu discípulo vea cómo oras para que caiga el fuego del cielo, pero tu discípulo no puede prender ni un cerillo.
No es su tiempo. No los avientes antes de tiempo. Déjalos que caminen atrás de ti. Déjalos que vengan caminando. No los forces. Ellos van a venir porque van a querer lo que tú tienes. Y cuando estén listos, entonces sí, te van a pedir la doble porción de tu espíritu. Pero marca el camino. Marca el camino. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada iglesia, a cada pastor, a cada iglesia. Señor, enséñanos realmente el camino del discipulado, porque lo necesitamos urgentemente en la iglesia. Te adoramos, te bendecimos. Amén. ¿Oíste?